Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro con dos caras conocidas, el arquitecto y maestro Roberto Pizarro y el ingeniero Carlos Bolio. Muchísimas gracias por recibirnos, que vemos que hay una mezcla entre acero y concreto muy interesante. Muy compleja, ¿no? Es un sistema híbrido. De hecho, la escalera trata de ser lo más transparente posible para no generar un choque, ¿no? Para no generar un freno, sino al contrario, mandarla visual. Hay 9 metros de volado hacia allá. La esquina primera volada y a su vez un segundo volado en el siguiente nivel hasta la punta de allá arriba. Quizás esta sea la hazaña más compleja de toda la casa, ¿no? Y es mi lugar favorito. Aquí vengo aquí me paro a sonreír todos los días cuando lo veo. Oye, Abraham, mira, esto que ves acá es mi fábrica de piedra bola. Con esto que ves puesto en el muro, es esto. Es esto. En su estado bruto. De aquí sale. Buenísimo, yo pensé que ya la compraban. No, ¿No? Se hace. no, todo eso que ves, todo lo que ves forrado, de aquí sale. Se limpia y se le va dando pequeños golpes hasta que van cayendo estos boles de piedra, estos formatos. Esta es la piedra que utilizamos para el mismo cimiento. ¿Esta estaba en el terreno o esta se trae? No, había en el terreno, pero tuvimos que traer ya la gran mayoría. Ok. Pero es la misma piedra que se utiliza para el cimiento de mampostería. No es algo distinto. Aquí sus cimientos son de mampostería para los muros. Mampostería de piedra, sí. Excelente. O sea, son zapatas aisladas con mampostería de piedra. Aquí no se usa suelo cemento. No hay que estabilizar el suelo. De hecho, toda nuestra península es roca caliza, ¿no? Y el nivel de resistencia de esa roca es muy alto, entonces desplantamos la casa sobre la roca a través de zapatas aisladas. Excelente. Sí. Y aquí ya tienen el mármol. Sí. En planta alta ya está colocado ahorita que lo vamos a ver. Ah, ok, vamos. Sí. A ver, para los que no pusieron atención, nos están explicando aquí los ingenieros arquitectos que esta losa está hecha con vigas alveolares, ¿verdad? Sí. Son losas alveolares. Sí. Losas alveolares. Sí, losas porque alveolares. hay vigas y losas, ¿verdad? La losa es más Bueno, alta. en sí la viga es una viga losa, o sea, no es como una... Es como si hubieran unido varias vigas que forman esa losa. Son unas placas de... Metro 20 de Por todo el ancho. largo. Son franjas que se instalan con grúa, se montan en el lugar y nos permite tener el claro y manejar el espesor. Teníamos una hazaña aquí en esta zona porque esto se había rematado con una doble viga de acero. Ahí no se ve, pero después de ese patín tenemos una viga gemela sosteniendo todo el frente, remetida. Y teníamos la hazaña de cómo poner el acabado sobre la viga metálica sin que se nos agriete, y simultáneamente la losa alveolar es un sistema demasiado liso. Queríamos evitar salpicarla completamente, entonces utilizamos se sellaron con un sistema de duretán, todas las juntas, con cola de ratón, ¿ok? Posteriormente utilizamos mallas de fibra de vidrio en todas las juntas, colocadas con un epóxico, y al final, en esta doble viga metálica, se utilizó la vamos a ver más adelante allá, una metal desplegable, que fue soldado a todo lo largo. Esta quedó oculto para poder lanzar el emparche que se quede en su sitio y que no se nos caiga, porque no iba a haber adherencia entre el metal y el estuco. Adicionalmente utilizamos el epóxico de la marca COP con arena sílica que nos genera la liga para poder lanzar los acabados y no se nos caigan. Más todos los sistemas de bandas de fibras de vidrio y demás para que no nos traspasen los agrietamientos a la superficie terminada. Claro, porque se van a estar moviendo también esas vigas. Mucho. ¿No? Excelente. O sea, solamente la existencia de la estructura metálica te va a mover este elemento. Más aparte, tienes desplazamientos distintos entre los elementos estructurales, ¿no? De la losa alveolar. Muy interesante. Claro, y tú lo ves tapado y ya estuvo. No ves nada, Pero ¿verdad? Para que no tiene salgan todo un esas cuento, grietas. ¿no? Este es el acceso
secundario, si lo quieres ver así. Este es el acceso de servicio, pero del garage tú abres una puerta y entras a este patio. Este patio que estás viendo acá, esta es la poseta para un árbol que vamos a sembrar, ¿no? Por lo que te decía, o sea, el chiste es que en toda la casa haya mucha vegetación y se sienta un espacio fresco y se sienta un espacio verde. Entonces, este patio da a esta zona, da a una entrada de servicios para el cuarto de la persona que, como si el chofer, la persona que ayuda con los niños, bodegas, cuartos de máquinas, y esta es la cocina, ¿no? Entonces, tu día a día caminas así, a través de este árbol, va a haber un piso y tienes este espacio otra vez, como si También fuera... va a estar cubierto con vidrio. ¿Qué cosa? No, Aquí no. no. Aquí El sí está vidrio abierto. muere aquí. Ah, El vidrio muere aquí. Este patio no tiene vidrio, es un patio. Esto es un zaguán. aquí sí están los vidrios. Aquí están los vidrios. Ok. Sí. Entonces tú tienes tu cocina otra vez, tienes una barra en L, una isla, acá están los dos refrigeradores y tu vista es hacia allá, que es la terraza, donde ahí ves ese hueco, es otra poseta para otro árbol. Ok. Y estás entre dos árboles, ¿no? Buenísimo. Y lo que ves al fondo es el bar. Se subió medio nivel y se bajó medio nivel. Entonces arriba tienes un huerto y abajo tienes el bar. Si quieres, vamos para acá. ¿Losa verde o las macetas por arriba? Tiene una jardinera alrededor y luego tiene unos elementos que son como más, ¿cómo llamarle? Más como macetas. Sí. Okay. De hecho, se conectan al sistema de riego, Sí, se conectan a electricidad, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ¿y aquí qué piso vamos a tener? Mármol. Ah, bueno, no. En Este el es interior, diferente. en el interior es cerámica. cerámico. Después transicionas. Este elemento remetido es para precisamente el cancel. Como el efecto final del piso interior y el de la terraza es al mismo nivel, le ponemos un sistema de drenaje al cancel porque no tendría dónde drenar, ¿no? Todo el agua que se acumula en el cancel se quedaría allá. Entonces se le hacen unas perforaciones al aluminio y luego hace Carlos este sistema que tiene, si te fijas, tiene varios puntos de dren para que todo el agua que pudiera acumularse, ya sea por rebote de lluvia o por mantenimiento, limpieza, tenga dónde escapar. Eso está genial. ¿Y esto no se haría si quedara más arriba este nivel? No, tan porque necesario. Porque cae el solo. aluminio tiene un sistema, el riel de aluminio, en donde drena lateralmente. En este caso queda atrapado, por eso lo hacemos, ¿no? ¿Y a dónde va? A un pozo. Está conectado a un registro, que ese registro a su vez está conectado al sistema de pozos de la casa. Todo pluvial, pues. Sí. Excelente. Te digo, acá tienes esta zona de acá, es vamos a decir, otra terraza en donde hay un árbol y este árbol sube y acá arriba está la recámara principal y la terraza de la recámara principal. Entonces, en la terraza de la recámara principal, en lugar de ver el fuste, vas a ver la fronda, ¿no? Y acá hay una especie de grill. Está la cocina, esta zona es las alacenas y esta es una especie de grill. Tienes acá una mesa, tienes una barra, acá está el asador, hay unas neveras y unas cosas. Y luego tienes este elemento que baja. Allá está vamos a llamarle el bar, ¿no? Y te van acompañando, a la escalera la van acompañando una serie de maceteros. Y todo lo que ves al fondo, esa cosa que se ven, esas como compartimentos, como cámaras, todo eso que ves ahí, Eso es precisamente el cárcamo de achique. Toda el Todo el agua agua que va a ser capturada tanto por el huerto en la parte de arriba, como todo el agua que pudiera llegar a caer de las escaleras a esta zona, a través de un sistema de bombo de achiques. Allá puedes ver el registro a la esquina superior derecha. Va a lanzar las aguas, como te expliqué, a los pozos que tienes ya a nivel superficie. No existe ningún pozo a este nivel. También tenemos un baño en la parte de atrás que tiene una bomba de achique en un cárcamo de lodos. Entonces, a través de una bomba de lodos va a lanzar todas las aguas que tenemos negras del baño a un biodigestor que tenemos a nivel superficie también. Ah, también el biodigestor, excelente. ¿Y ese lo fabrican ustedes o es prefabricado? No, es prefabricado. Normalmente Rotoplas lo maneja, ¿no? Rotoplas. Gracias, Rotoplas. Este es el bar. Entonces, cuando tú voltees a ver, Buenas tardes, maestro. para poder cubrir estos pozos,
se va a utilizar un sistema de deck, pero este deck, entre espacio y espacio, el agua va a caer. Entonces te va a servir como una gran rejilla, ¿ok? Y al mismo tiempo es registrable. Si tienes algún tema, en lugar de ponerle un piso y luego ver cómo le quito una tapa, pues todo el deck va a ser un elemento a manera de una gran tapa. Tú vas a tener esta escalinata y pues tienes esta vista como un poco más, Está muy más interesante amarradita. esta vista. Ajá. ¿Qué altura interior tenemos? ¿Como un 250? 260. Hace rato te platicaba de este material que estamos aplicando ahorita en las paredes, ¿no? Esto que ves acá, que estamos aplicando, es la primera mano del sistema de impermeabilización, ¿sí? El último sistema de impermeabilización. Porque ya se usó el concreto con impermeable, ¿no? Tenemos plástico calibre 600, tenemos concreto impermeable, tenemos Cellotex directo a muro. ¿No tienes esa membrana del Cellotex aquí? No es una membrana, bueno, En la no, piedra. es cementoso. Ah, Parece una lechada de cemento. ok, O sea, el ok, aspecto ok. final es como si fuera una lechada de cemento. Te aguanta hasta un bar de presión. Ok. Este que estamos utilizando te aguanta 1.5. O sea, tienes una siguiente... Y aparte este es flexible, el Cellotex es rígido, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener más movimiento. Por eso se ve un poquito más brilloso, porque se mezcla con un látex. Ahorita el maestro precisamente está haciendo la mezcla, ¿no? Ahí tiene los dos componentes. Es el polvo, es el Planicil 288, más en el tambo está el látex, ¿no? Excelente, sí, de acuerdo. Muy bien. ¿Y ya sobre este ya se coloca el recubrimiento o qué va a tener aquí? Aquí es prácticamente puro chucún, y en ese espacio que ves remetido lleva la misma piedra que va bajando desde afuera, entra al espacio en toda esa parte de allá, ¿no? Y acá va el aire acondicionado. Sí, tenemos un sistema de fan and coil. Todo este muro es un muro de lámina de acero Corten, Ok. de acero preoxidado. Y dentro de ese, pues hay unas rejillas donde van a estar, hay unos plafones para poner tanto la inyección como el retorno del aire acondicionado. Es un equipo fan and coil. Se va a ver muy elegante eso, ¿eh? Sí, El corten. sí. Y nomás las ranuras, ¿verdad? Me imagino que las van a dejar un poquito más finas. Sí, el mismo corte le van a hacer unas aperturas, van a cortarlo de manera de rejilla para que por allá esté la inyección y el pleno, ¿no? Y el retorno. ¿Qué mide más o menos este espacio? ¿Vale? ¿Cuánto mide este espacio más o menos? 4 por, creo que 8. Más que suficiente. Sí. Sí, tiene acá tiene una barrita y acá tiene una gran mesa. Esto es como una cabita con unas puertas de vidrio, una cabita, unos entrepaños. Y acá tienes el baño. Igual, como todo esto está con la misma modulación, una de esas puertas es de Corten, es la puerta. Claro. Y acá tienes el baño, y su baño tiene igual este ventanal a este como patiecito. ¿Qué es eso? Excelente. Y también tiene ahí su registro, ¿verdad? No, es el cárcamo. Es el cárcamo con la bomba de lodos. El principal, no, o nomás para ese baño. Solamente es para este baño. Ah, ok. Solamente trabaja con este baño. Arriba. Abraham, aquí vale la pena ver el volado también de toda la sí, losa claro. de arriba, que va a llevar un cristal limpio. Es importante bueno también. la estructura que tenemos aquí, ¿no? Todo el tiempo están volados de mínimo 3 metros, ¿verdad? Sí, Concreto también. todo es Concreto. concreto. Esto se va a ver muy bien. Sí. Este remate con estas jardineras escalonadas va a estar de 10. Este es lo que te decía, estos son los puntos para las conexiones, para donde van a estar estas maceteras del huerto. Hay un macetero perimetral a manera de barandal, hay un macetero posterior a manera de freno. Acá está este vacío al patio que te decía del baño. Y estos van a ver 4 como torretas, que es donde tienen allá tomate, tomillo, perejil, no sé qué. Y aquí ya se ve la impermeabilización, ¿verdad? Te falta todavía un sistema adicional.
precisamente va a estar en contacto todo lo que es la tierra con el suelo, entonces tiene una serie de sistemas que se van a repetir en la casa en distintos elementos como este, precisamente para que no haya ninguna presencia de humedad en la casa, ¿no? ¿Y si vamos ya para arriba para qué? Sí vale la pena tomar el volado desde acá, mira. La repetición, ¿no? Como cuando la ves un poquito más cerrada, ¿no? Te da esa densidad muy atractiva también. Pero entonces, esos van a quedar blancos y las celosías va a ser de aluminio madera. Sí. Muy bien. Muy, muy potente. Entonces, ¿tenemos cuánto de frente? Se me olvida el terreno. El terreno tiene... 20 más, no, ¿no? no, no, 30 y tantos. 32. 32, 33 metros. Y de fondo tendrá unos 34. 34, 35. 35. Vamos a poner 35. 32 de frente, 33 por 35 de fondo. Casi un cuadrado. Son 2 lotes. Está brutal. Las pesadeces como las vueltas, ¿no? Las vueltas que la fachada que nadie ve, pero creo que también le dan cariño. son justas y necesarias. Sí. Y termina en donde está la ventana del baño principal y una serie de cosas. ¿Qué garantía entregan como constructores a los propietarios? Bueno, entregamos una garantía por escrito, Ajá. ¿sí? Contra vicios ocultos. ¿Por cuánto tiempo? Normalmente es por 12 meses, ¿sí? Pero también existen criterios, ¿no? Y de qué, ¿no? La realidad es que nos preocupamos muchísimo precisamente... Para que no pase nada. Platicaba yo con el arquitecto antes de la reunión de que le metemos mucho esfuerzo en todos estos sistemas para disminuir los vicios ocultos posteriores, ¿no? Vamos a correr, Abraham, porque realmente falta la mitad de la casa, entonces... Es que es de 1000 metros. Sí. Este espacio, pues toda la casa va a ser una locura. Ya me la estoy imaginando rodeada de verde por todos lados. Sí. Porque donde voltees a ver va a haber Por donde verde. veas. Es el chiste. así. Ahorita que subas, voltea a ver el muro, ahorita vas a cómo se ve. Muy rígida la escalera. Y es lo mismo lo que te decíamos de lo de los puentes, ¿no? O sea, remata con la recámara principal y remata con la vegetación. Qué interesante, ya los perfiles ya soldados directamente, son de aluminio. Sí, Ah, no, no están soldados, están atornillados. atornillados a la viga. Para que cuando se ponga el piso remate en el perfil. ¿Va a llegar al mismo nivel, el piso? Va a saltar el perfil como unos 2 centímetros. Ok. Sí. Pero queríamos que el piso fuera una cosa, la viga fuera otra, no que estuviera una sobre otra. Claro. Aquí está. Se repiten los remates, ¿verdad? Los remates ese verde. Esto es bellísimo. Aquí se va a generar un ¿Este es marco. chucum? Este es chucum, sí. Todo el piso de aquí es igual mármol travertino, el de acá. Pero en esta última parte se genera una bocina. Esa bocina está compuesta por plafón, piso y puertas. Entonces esta bocina de madera es el mismo material que se usaba en planta baja para armar tanto el piso como el techo. Ok. Entonces cuando tú llegues acá vas a tener una puerta, otra puerta, esto que son sépticos, closet de blanco y sépticos, pero al estar todo en madera, en muros, en techos y en pisos, se genera ese abocinamiento. Entonces cuando tú vienes desde allá, tienes ese encuadre a la vegetación. En madera. Madera y luego chucum. Yep. Y ya te puedes ir o a la recámara de la niña o a la recámara de los niños. Pásale, pásale. ¿Qué medidas tienen? Esta recámara tiene 450 por 630. Muy bonitos los accesos, ¿verdad? Sí, tiene 2 accesos y al final allá está el vestidor y el baño. El vestidor son estas 3 piezas, son 2 L's y una central. O sea que es esta de aquí, L y L. Y este espacio es el doble lavabo, son funciones separadas. Tienes doble lavabo, inodoro por un lado y regadera por otro. Entonces, como son 2 niños, pueden utilizarlo de manera simultánea sin tener que cancelar.
¿Y va a subir el muro? No, todo lo que viene es cristal. Es cristal templado y es cristal satinado. Y luego se suelta a 2,10 metros con cristal transparente para que desde adentro no te sientas sofocado, sino sientas cómo fluye el espacio. Y si te fijas, pues todo tiene estas trampas de ventilación e iluminación. La casa está naturalmente ventilada e iluminada siempre, con estas como losas que se pueden ver aquí. Muy interesante esta distribución. Ah, tiene linterna, tiene losa. Sí, sí. No es el vidrio. No, tiene losa. Ahí está. Esta recámara. Aquí ya son yesos, ¿verdad? Sí. Sí. Unos pulidos. Digo, esta es la recámara que te decía, en donde se ve el muro pantalla, Excelente. ¿no? Se ve, digamos que el marco hacia el cielo. Se ve súper bonito. ¿Sí? Se ve como la estructura que vuela realmente solo entra un poquitito, ¿no? Temas ahí como el cortinero. Y bueno, la cama va a estar acá. Entonces yo tengo esta vista. Tengo mi tele, tengo mi pieza esta. Puedo ver hacia la calle. Oye, ya llegó el novio, es que... Pero no estoy vendido, tengo privacidad, ¿no? Tengo estas pequeñas rendijas igual, en donde de alguna manera, o sea, hacia atrás es un poco más abierta, pues porque puedo controlar con vegetación mis vistas. Hacia afuera es un poco más cerrada por temas de privacidad. ¿Y qué les dijeron los clientes sobre la pantalla? Nada, están encantados. ¿Sí? Sí, Excelente. están encantados. Sí. Es que la verdad se siente muy equilibrada porque vuela bastante, vuela 6 metros. Muchísimo. Vuela, sí, 6 metros. Bueno, este cuarto tiene 450 por 450. Es más pequeño que el de allá es para 2 personas. Para 2. Entonces de aquí a allá volará 450 igual. Es que está muy bonito porque tienes verde, azul y el color más blanco. Sí, y si te fijas, hay un muro y luego se desfasa la primera de las traves. Ajá. Ahí van a pasar palmeras. Ok. Entonces vas a tener como diferentes planos de vegetación. Sí. Como si la vegetación siempre hubiera estado allá y lo hubieras estado agarrando. Lo hubieras estado como encinchando, le diría yo. Y acá baja el nivel, estos detallitos importantes. Está más arriba, ¿verdad? Y se sella en esta parte. Sí, aquí en realidad este servilletero Se va a quitar, ¿verdad? no vaya. Va a ir más o menos acá. No lo puedo mover. Ok. Va a haber un barandal interno y afuera esto es una corrediza. El barandal está dentro. El barandal está dentro. Tenemos un cortinero oculto automatizado. Tenemos el barandal que va a estar en el interior y afuera una corrediza. Excelente. Lo mismo sucede en la recámara de los niños. Ahorita es un tema de edades, ¿no? Ajá. Obviamente mientras más grandes son, se puede inclusive pensar tal vez hasta en quitar el barandal. Claro, pues es que va a estar pequeñita la niña. Sí. Y te digo, nos vamos. Bueno, el mismo caso. Este baño tiene una isla al centro, es una L y nuevamente tiene funciones separadas. Tienes ahí el lavabo, igual con su lucernario, y tienes el inodoro de un lado y la regadera del otro. Y otra vez, pues el chiste es que si estoy yo en la regadera, Excelente. sí. Siempre estás volteando a ver esos árboles. Siempre tienes presente la vegetación. Ya solo nos falta la recámara principal. Bueno. Y es que la planta alta es más vacío, ¿verdad? Sí. Venimos del patio de la escalera, el patio de la doble altura, el patio que te decía acá. Entonces, pues el chiste es que la vegetación crezca tanto que casi te acompañe en el puente. Este es el mezanín. Este mezanín es el family room y el vacío de la doble altura del comedor. Abajo del mezanín está la sala, del family room está la sala familiar. Y estos dos elementos de que están acá, esto es como una especie de mueble que tiene una parte baja en donde va a estar la televisión y el mueble, y atrás también tiene una celosía. Y estas dos piezas que son como sólidas es donde se inyecta el aire acondicionado a la planta baja. Una es la inyección, la otra es el retorno. Ok. Porque es lo central. Sí, aquí tenemos paquetes en el azotea. Lo que pasa es que es insuficiente. Si tú tuvieras solamente en la parte de arriba el tiro, abajo se sentiría calor.
Ok. Entonces se tenía que lograr que esta losa también transmitiera aire acondicionado a la planta baja. Esto está interesante, Abraham, porque aquí tenemos la inyección que está oculta En toda esta las pieza. entrecalles de la losa que está acá, ¿no? O sea, baja por acá de la azotea. Porque es una losa de vigueta. Esta es vigueta y bovedilla. Bovedilla. Sí, sí, sí. Entonces, ¿se quita esa bovedilla o qué? Sí, se deja la entrecalle y es una boquilla que trae unas cejas que ya se asientan en las cejas de la vigueta y ya se cuela, se refuerza y se cuela y queda ahogada ok. completamente. Así están todas, desde esta que está oculta acá donde estoy parado, Hasta estas. hasta De hecho, todas se ven- estas que vemos en la azotea, ¿no? Y aquí hay plafón. No, No, solamente solamente en estamos estas cerrando zonas. con tabla roca el espacio que nos quedó, que nos genera la entrecalle. Ok. o sea, la modulación de la vigueta cuando se requiere el aire acondicionado se vuela todas esas bovedillas y se pone ese sistema. Ok. Nos queda la lámina galvanizada por abajo, entonces cerramos al grosor con la tabla roca. Aquí puedes ver el proceso constructivo, utilizamos una malla que como ves allá, y aquí ya está cerrado, ya se pierde. Muy, muy interesante. Entonces, este es el aire acondicionado de toda el área central de la casa, de toda la planta baja. Sí, Sí. Inyecta acá, inyecta esos dos, e inyecta por abajo. Y una pregunta, ¿cómo se cierra aquí la casa? ¿O queda abierta? No, tiene cristal. Aquí hay Todo esto va a cristal, tener ¿verdad? cristal. En esta planta todo es fijo. En la planta baja todo este claro. Todo este claro se esconde allá. es correcto. Sí, nada más que son, en lugar de hacer un montón de puertas, son 3 grandes puertas que se van para allá. No, 2 grandes puertas. Dos grandes puertas. Siempre sí, 2 grandes Sí, puertas. lo logramos. Sí, 2 grandes puertas. 2 puertas. ¿Hojas de qué tamaño? De 4.50 por 3 4.50. metros. Yes. Pero aquí es una familia fuerte. Que corren. Excelente. Ay, esta es la entrada al cuarto principal. No, el cuarto principal. Esta es la entrada al cuarto principal. Este es el estudio. Ok. Interesante cómo todas las habitaciones, o bueno, trataron de tener la privacidad, ¿verdad? De ver hacia el jardín posterior, Sí. no a la calle. Esta es la recámara principal. Mismo caso. La recámara principal es este espacio que tiene 4.50 por... Acá son 6.30 más 1.20 más o menos. Estás hablando de 7 y pico. Y tiene de ambos lados cristal. Entonces de un lado ve hacia lo que es el patio del árbol del acceso de lo que es la cocina. Y del otro lado ve al patio que venía desde abajo que te mostré. Cuidado. Y tú puedes salir de esa terraza. Sí. Y acá faltan, lo que te decía, para no ver las casas, además de cortar el sol, faltan los louvers en horizontal. Ah, claro, es que también esos louvers nos van a dar privacidad. Ajá. Eso es bien importante, excelente. Sí. Acá Ay, tienes fíjense, muy esta como ocultas ahí terraza. están los céspoles, ¿verdad? Sí. De toda esta terraza. Todo Interesante. esto es una caja de cristal y acá puedes tocar el árbol. Un barandal, Sí, ¿verdad? Porque aquí estamos abiertos. sí. Abiertos al Y acá se ve pues la dimensión del espacio y los enmarcados de la palmera. Aquí sí te da un poquito de vértigo, ¿verdad? Porque no se ven apoyos acá. No, ¡Qué locura! ¿Cuántos metros son aquí, verdad? 9 más 4.50, 13.50 13, por 4.50. Bueno, no, esto no me acuerdo si tiene 4.50 o tiene más esto. Probablemente tenga más. Sí, sí, sí. Sí. y mira, Van, si desde aquí se ve impresionante cómo vuela este primer espacio, Ve la esquina. todavía te falta el volado de afuera. Y los remates, ¿no? Como te decía, fíjate cómo acá viene este acartelamiento con este ritmo, viene este muro de chucum, se interrumpe, y no se interrumpe de una manera arbitraria, se interrumpe para enmarcar la palmera. Que está Para por allá. volverla a ver. Ujú. Es una casa quebrada, ¿no? Como que se va Sí. deshaciendo. Ya, estamos a punto de acabar. Por aquí, por ambas, otra vez, está el muro de la recámara principal, de la cama, y por ambos lados puedes entrar al vestidor y al baño. Este es el vestidor. Tiene igual unas islas al centro, con área para tocador, con área para guardar determinadas cosas, unos muebles, y también tiene otra vez estos lucernarios para que todo el tiempo esto esté iluminado naturalmente. Y aquí tenemos un sistema de deshumificadores en el closet, precisamente, que ya te va a resolver el tema de la ventilación, de la humedad. ¿Cómo funcionan?
Son unos aparatos, ¿ok? Que se conectan a un drenaje, a la electricidad de un drenaje, y están encendidos y nos van sacando el excedente de humedad que tenemos aquí en Yucatán. Excelente. Y Pero creo se encienden aleatoriamente, Los ¿no? programas. Ok. Sí. Y lo padre de esto es lo que te decía, ¿no? O sea, aquí se ve muy claro porque cuando tú abras la puerta, vas a ver ese remate. Sí. Y todo lo originó eso. Esta perspectiva está buenísima. Y esa perspectiva la tienes que tener sí o sí cada vez que subes a los cuartos, porque sí o sí te tienes que conectar ese puente hacia atrás o hacia adelante. O sea, esa es la circulación principal. Entonces, la mejor manera de comunicar algo era poniéndolo pues ahí. Este es el baño principal. Tienes un doble lavabo con unos nichos. Todo esto va a ser espejo. Y acá hay unos nichos para poner cremas y para poner medicinas y para poner una serie de cosas. Aquí está el lavabo. Este es el fijo de cristal. Y esta es una puerta. O sea, este es un fijo de espejo y esta es una puerta de espejo. Y acá tiene una grieta otra vez para iluminar y ventilar naturalmente. Donde estás puesto es el inodoro, que tiene su jardincito. Ahí va a haber una jardinerita. Sí, veo que este baño se extiende en forma de terraza, ¿verdad? Sí, esta es la regadera. Lo mismo, la regadera está contenida por unas jardineras. Que tienes jardineras hacia allá y hacia acá. Entonces estás otra vez envuelto en la vegetación. Buenísimo. Ahí hay un vidrio. Ajá, acá quedó un fijo y aquí está la puerta. Entonces abres, pones la llave, la temperatura, te metes, cierras. Entonces te estás bañando y estás viendo esta vegetación de acá y esta vegetación de acá. O si quieres, puedes venir acá, sales y tienes todo este espacio. Este es un jacuzzi que está entre dos jardineras. Estas son las jardineras. Y este es un espacio como para poner las camas de masaje o algo. Y ya si quieres te vas a este último, que es una especie de estudio. Otra vez, jardineras. Entonces, tratamos de que por donde voltees a ver, haya vegetación. Yo siempre me fijo en los impermeabilizantes de las jardineras. Sí, aquí es un impresionante flexible del sistema también de Cellotex, de Retex, en donde tenemos la malla precisamente de fibra de vidrio y todo el sistema impermeabilizante con sus drenajes, ¿no? Cuando venga la tierra va a tener un geotextil que va a contener los sólidos para que no se nos tapen los drenajes. Pero eso va a hacer que no nos transmita la humedad. Y eso se repite en todas las jardineras de la casa. Inclusive, no sé si donde estás parado puedes ver la huella del impermeabilizante. Esto se hizo antes de colocar todos los pisos de mármol en el exterior. Okay. O sea, no nos es suficiente simplemente colocar el piso para impermeabilizar con la boquilla. El mármol es un material poroso. Entonces se impermeabilizaron con sistemas flexibles todas las azoteas y encima, que son compatibles con los adhesivos de los pisos. ¿Sí? Y encima entonces ya colocamos los pisos. Muy, muy bien. Y ya está, este es el último espacio. Este es el estudio, que tiene conexión desde acá, desde donde venías, desde vamos a decir, la parte de la terraza de la recámara principal o desde el puente. Y este estudio también tiene una terraza. Rodeado también de jardineras. De jardineras y la vista al verde. Esto va a estar buenísimo. Y son doble jardinera, ¿verdad? No, es una jardinera. No, sí tiene... bueno, en este caso son sí. doble, pero ahí no. No es una. Es una Sí, alta. ahí es una y Ajá, y luego otra dos. alta, sí. No trabaja. Buenísimo. A diferentes niveles. Entiendo entonces ya el tiempo de ejecución. Es una casa de muchísimo detalle. Tiene mucho detalle. O sea, independientemente de que tiene mucha extensión, tiene más detalle que extensión. Claro. Y pues todo. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, aquí lo que se tuvo que hacer para coronar la piedra, que tiene un marco, pero que era una viga ahí a la cual se le adhirió o se le extendió la placa para que el patín realmente remate en la piedra. Y no es casualidad. Una gran cátedra, maestros, de construcción, arquitectura y control de obra. Por favor, compártanos cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar. A un servidor en Builder Despacho Constructor, Builder-Despacho-Constructor en Instagram. Mi correo es cebolio@gmail.com. Excelente. Y nosotros estamos en R79, @r79.mx y pueden escribir a contacto @r79.mx. Maestros, muchísimas gracias. Ha sido una gran clase y esperemos que todos saquen mucho provecho de esto. Gracias. Nos vemos cuando se regrese, ya esté lista. Estás invitado para la inauguración. ¿Cuándo nos vemos? Febrero, ¿no? Entre febrero y marzo. Marzo, abril probablemente. Ya que esté, o sea, una vez va a estar terminada la casa, pero como te digo, todavía falta que se equipe. Sí, la tenemos que ver llena de vegetación. Sí, con vegetación y ya con todos los muebles. Yo Con el calculamos que en interiorismo. marzo.
En marzo. Pues Sí. aquí estaremos, jóvenes. Va. Nos vemos muy pronto. Adiós. Cota Paredes, adelante.